Es momento de irnos hasta Casa Grande porque ya está dispuesta la conferencia de prensa del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Rubén, tú nos lo cuentas. Es así, Verónica, en estos instantes el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, va a brindar conferencia de prensa respecto a la ley de diferimiento de crédito. Adelante, ministro. Buenos días. La presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, ha promulgado la ley de diferimiento de pago de créditos que establece que las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus al 31 de diciembre del 2020. La determinación fue asumida pensando sobre todo en las familias bolivianas, a las que hoy, en plena pandemia del COVID-19, se les otorga este alivio. Los bolivianos y el mundo entero estamos atravesando tiempos difíciles y como gobierno comprendemos que las familias esperan contar con algo de seguridad para poder darse más adelante cuando pase esta difícil situación. No tener que cubrir sus obligaciones de crédito les permite contar con esa seguridad, al menos por el momento. Está claro que este es un beneficio sobre todo para las familias que más lo necesitan y por tanto esta medida debe ser puesta en práctica, identificando a esas familias más necesitadas y diferenciarlas de aquellas que están en condiciones de asumir esta obligación de pago. Este aspecto será analizado para que sea plasmado en una reglamentación. Todos los bolivianos debemos estar conscientes de que si hay algo que preservar es nuestra cultura de pago. Los bolivianos somos personas trabajadoras y gracias al producto de nuestro esfuerzo y trabajo somos personas que honramos nuestros compromisos y obligaciones. Para nosotros, los bolivianos, una oportunidad de empleo representa además una esperanza de superación. Esta esperanza conlleva asumir ciertos compromisos como por ejemplo adquirir un préstamo que posibilite el alcance de nuestros objetivos. Puede ser para comprar terreno, una casita, un vehículo, una tienda de barrio, un negocio, una industria o una empresa. Hay que recordar que diferir y apostar por la tranquilidad de los trabajadores fue desde el principio de la pandemia una iniciativa del gobierno de la presidenta Yanine Áñez. El gobierno fue el que, preservando la salud y la vida, decretó la cuarentena rígida y para sobrellevar esta medida determinó el primer diferimiento de crédito, luego un segundo diferimiento que es el que ha estado vigente hasta la promulgación de esta ley. Esta es una medida que requiere más esfuerzo y más solidaridad de todos y en este caso específico del sistema financiero. A propósito del sistema financiero como gobierno, ahora e incluso antes de la pandemia, estamos trabajando con responsabilidad, velando por la solidez y estabilidad económica. Repito, es tiempo de solidaridad y haremos una reglamentación responsable para que, como hasta ahora, ayudemos a recuperar la economía de las familias bolivianas y de este modo también reactivar la economía del país. Conversaremos con entidades financieras, apelando a su capacidad de diálogo y negociación. En función a ello, vamos a seguir trabajando unidos para salir adelante. El MAS ha decidido apostar en la Asamblea el diferimiento de crédito. Ya era hora, a ver cuándo decide dejar de lado el camino bloqueador y liberar los recursos para pagar el bono salud. Gracias, ministro. Buenos días. John Guzmán de la Red Bolivisión. Ministro, ¿a qué apunta este reglamento que usted hace anuncio? Porque también hay sectores, evidentemente, que sí se han visto afectados en el tema de su economía. Pero, por ejemplo, le doy un dato, el tema de los asalariados, que en algún momento también el gobierno dijo que deberían de seguir pagando porque están recibiendo precisamente sus ingresos, cuando en la realidad no es así, ministro. Hay varios asalariados que se pronunciaron, seguían, por ejemplo, el tema de los privados, incluso en el tema mismo del sistema público,
que los salarios no se reciben a tiempo y no se reciben en un 100%, incluso hacían diferencia de pagos en 50-50%. ¿Hasta dónde precisamente puede llegar esta reglamentación, sabiendo también como antecedente que algunas entidades financieras, cooperativas incluso de diferentes regiones del país nos hacen llegar denuncias de que están cobrando intereses sobre intereses y que asalariados que incluso no recibían sus pagos tenían que pagar de forma obligatoria porque les amenazaban con procesos? ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de reglamentación para precisamente beneficiar a aquella gente que está sufriendo todos en general la pandemia en el país, ministro? Gracias. Esta es una pandemia que está golpeando muy duro a muchos bolivianos y por lo tanto nosotros consideramos que hay que llevar adelante el diferimiento de manera inmediata, pero hay otras empresas grandes que no han dejado de trabajar y no se las puede poner en la misma categoría. No hemos hablado nosotros en ningún momento de asalariados, lo que hemos hablado es de una reglamentación para identificar a algunos sectores de población que están en la posibilidad de pagar, que son personas que sí lo pueden hacer y que no han dejado de trabajar, pero lo voy a repetir, esta será una reglamentación, la de que determine estos temas, porque la gran mayoría son bolivianos que lo necesitan y por eso nosotros y nuestra presidenta ha promulgado esta ley. Ministro, buenos días. William Sarfán de la red Unitel en vivo, por favor. Para esta reglamentación, ¿van a convocar a qué sectores para reunirse y definir esta situación? ¿Y cuándo entraría en vigencia ya la ley? Y si me permite una segunda, al margen de esta ley que ya se ha promulgado, ¿cuántas más están en el gobierno que han sancionado en la Asamblea Legislativa, por favor? Sí, se va a trabajar con el sector de los bancos, que es en este caso el sector con el que hay que tener estas conversaciones importantes, y con otros sectores que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Planificación, consideren necesario. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Sobre otras leyes, en el gabinete del día lunes hemos analizado estos temas, ¿no? Y lo que no queremos es que ninguna de estas leyes se pueda cruzar con la Constitución Política del Estado y las leyes. Seguramente en el transcurso de hoy, mañana, daremos a conocer cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno nacional referente a estas otras leyes, pero, repito, no vamos a permitir que se cruce con la Constitución Política del Estado y las leyes. Buenos días, ministro Dilma Catari del Sistema RTP. ¿Por qué se tardó tanto en promulgar esta ley, que hubo movilizaciones desde hace más de un mes? ¿Y qué les ha reportado la banca? ¿Cómo está la situación económica de la banca, por favor, al momento? ¿Y cuáles los beneficios? Usted nos da a entender que solamente algunos sectores van a acceder, según lo que ha explicado mediante las reglamentaciones de beneficio. ¿Cómo se va a hacer eso, por favor? Gracias. Hemos manifestado que la gran mayoría de los sectores se van a beneficiar, a excepción de quienes no han parado, de quienes pueden hacerlo. Y eso lo va a identificar, obviamente, una reglamentación. Dice la ley que la presidenta tiene 10 días para promulgar. Este es un momento muy complicado, muy difícil, que hay que hacer un análisis profundo. Lo hemos analizado el día lunes en gabinete, hemos tenido importantes conversaciones para que el día de anoche nuestra presidenta finalmente decida la promulgación de esta ley, porque beneficia a la mayoría de los bolivianos. Si ustedes pueden ver, el movimiento al socialismo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo es bloquear caminos para que no llegue oxígeno, bloquear recursos para que no se pueda pagar los bonos. Hemos visto que otros candidatos miran de palco este momento tan complicado y tan difícil que vivimos los bolivianos, y la presidenta Yanine Áñez es la que ha venido dando bono canasta, bono familia, bono universal, ítem, equipando nuestros hospitales. El diferimiento, que es por tercera vez, se lo hizo mediante decreto supremo en 2 oportunidades, hasta que ahora se lo hace mediante ley. Entonces está claro quienes luchan por la vida, quienes luchan por la economía y quienes solamente se dedican a bloquear. Muchas gracias. Esas las palabras del ministro.
ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, respecto a los alcances de esta promulgación del proyecto de ley de diferimiento de pago de créditos bancarios y la reglamentación prevista para los próximos días, compañeros. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Entonces reiteramos más, ya anoche se hizo la promulgación, la Presidenta del Estado, Yanine Áñez, promulgó al promediar a las 10:30 de la noche esta ley, que es la número 720, y acaba de confirmar este hecho el ministro de la Presidencia. Señala que esta normativa llegará a la gran mayoría de los bolivianos, no así a quienes no pararon en esta época de cuarentena, no pararon en su trabajo y sí pudieron desempeñarlo de manera normal. Sin embargo, es importante recalcar que se espera la reglamentación para que se tenga de manera clara y precisa hasta quiénes pueden hacer este diferimiento en los pagos de sus créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de este año.